Amigos, 10 y 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires y estamos con el número 1, el maestro Gabriel Rolón. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo le va? Buenos días, Andy. Buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo están? Bien. Y amiga. Hay Hola. una sola. Qué lindo Acá. estar con vos. Todo muy bien. ¿Usted? Bien, excelente. ¿Cómo le fue el lunes? Bien. ¿Estás contento? Sí, la pasamos lindo, charlamos, La pasamos lindo, tomamos jugamos whisky, un rato, nos vino. tomamos compartimos un vino, un brindis. ¿Te trajo el humo ese sin alcohol que vende él? No, No. Bien. No, tengo uno Bien, ahora. se portó bien. Tengo un humo sin alcohol mejor ¿Qué es todavía. eso que del no humo es un- sin alcohol? No, él dice el humo. No, es un vende humo. Te trae bebidas que deberían ser alcohólicas sin alcohol. Estoy en la onda sin alcohol, Ah, me parece bien. Y a mí también, pero toma jugo. pero me gusta. Pero que tiene como un gusto, como si fuera un whisky, pero sin alcohol. Como la cerveza whisky- sin alcohol. Claro. La cerveza sin alcohol está perfecto. Soy Es riquísima. Soy el Es rica. embajador, pero, por la ejemplo. cerveza sin alcohol está bien porque en la cerveza la con alcohol Heineken tampoco está- sentís el alcohol. Exacto. La Heineken está súper lograda. Yo lo tomo un montón de veces. La cerveza, además, puedes manejar todo el otro día. También tener una venta y es una forma de socialmente lo quiero y lo resuelve. Tengo un gin sin alcohol que estamos ahí, Apa. pero con la tónica no te das tanto cuenta, porque le pones tónica y finalmente te gusta tónica, aunque te Desafío. duela. El gin tonic Ah, pasa, bueno, me buen día, interesa Jairo. eso. Ese no se vende acá, se vende en España, Ah, no. pero vos vas Ay. mucho a España, Sí. así que en el free shop de España está. Tiro títulos. Y ahora tengo. Tiene que ver con la columna de Rolón, Harry, esto. Sí, porque Pero no importa, pero me interesa. Un aperitivo sin alcohol que está saliendo de mercado que es espectacular, de verdad. Estoy para hacer la cara, no pagan por eso, pero estoy para hacer. Vos. Es espectacular y vos no lo probaste. ¿Y ese se vende Terma. acá? Sí, se va a vender acá. tomando terma. Ajá. Es espectacular. No, es buenísimo. Amargo Después te lo Serrano. digo. Claro, No, amargo Serrano. amargos son ustedes. Amigos, estamos con el maestro Rolón. Buen día, Jairo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hay novedades, ¿no? En instantes. Todo el Siempre. tiempo hay novedades. Pasa, Todo el remera tiempo. nueva, boludo. Wow. ¿Qué tipo que, claro, si vos fueras un Jairo en Suiza no pasa nada? Algo le encontraríamos. No debería venir. Bueno, en Rolón. Francia pasa, en España Sí. pasa, es verdad, pero como acá no Rolón hay. después de Jairo no sería la fórmula. Pero cada vez que habla Jairo viene Yo atrás creo que la Rolón. fórmula es que Jairo vaya a lo de Rolón. Ah, eso es Puede verdad. ser. Que la Argentina vaya a lo de Rolón. Ah, Oh. No Buen libro, estaría creo que- mal. buen En la libro. Argentina va. Sí, pero no todo, no de a uno. Al sino como, psicoanalista. No hablo de como Rolón, país. pero a otros. No simplifiquemos A a muchos. donde ya sabemos, no hagamos eso. Al tarot. va. No hagamos eso. Bueno, dicho esto, amigos y amigas, empezamos a hablar. Hoy tiramos algo muy bueno, Rolón, que era formas de responder a algo que a distintos planteos. Por ejemplo, estábamos tirando, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, no estoy para algo serio, no sé si te sigo amando, ¿viste? Como forma de responder. Y eso nos llevó a cómo darte cuenta si te están manipulando, vendría a ser, ¿viste? Algo de que por ahí no te das cuenta, pero no sé si es tan obvio o es un trabajo sutil. ¿Qué sería manipulación? Bueno, Desde el es, punto de vista de psicoanálisis. no, tiene que ver con una actitud ejercida de un modo consciente que tiene algún tipo de error o de cambio de la verdad, ¿sí? O de ocultamiento de cierta parte de la verdad para conseguir lo que se desea. ¿Sí? Digo, Tiene que haber un a veces tiene que, ocultamiento. claro, o tiene que ver con las maneras de presentar el discurso, ¿no? Quiero decir, yo soy un vendedor y te digo de repente, mira, Andy, tenés este vaso, es bueno, un vidrio bárbaro. Claro, no lo vas a comparar con este. Ah, Porque este, viste, tiene esto y esto y esto. ¿Qué estoy queriendo? Estoy queriendo que me compres este. Por ahí no, ¿sí? Me gustó como un vidrio bárbaro, pero. No lo vas a comparar. No. Igual este, si vos querés, está bueno. Para mí, un tipo como vos, vos sabés que Otra yo... manipulación igual es como, igual este no sé si lo puedes pagar. Bueno, Así que obvio. Así que te dejo el de vidrio. Te dejo el de ¿Qué te vidrio. pensaba que mi plata Claro, no vale? bueno, Lo bueno, pago toda, es la con la viva. Bueno, porque ahí herís al otro en el lugar del no poder, que es el lugar de la impotencia. Cuando alguien te impotentiza, o sea, en general uno tiende a salir a cubrir ese vacío, ese hueco que se le generó con una actitud, y entonces Claro. se mete en un problema. ¿Entendés? No, yo sé que vos no vas a poder llevarme a tal lugar. ¿Qué? Acá yo no voy a poder. Yo Y te metes en 98 cuotas para ir a X lugar para demostrar que podés, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manipulación clara. ¿Cómo me doy cuenta si me están manipulando? Decime tres cosas
para darme cuenta si me están manipulando? No es tan sencillo, depende de quién te esté manipulando. ¿Sabes que vos no me podés decir 3 cosas para ver si te están manipulando? Para mí no te podés, no podés. No, Y yo no, lo es entiendo, que no pasa puedo. nada, no lo hagas, yo lo entiendo. Es que no puedo. Puede No puedo, ser que una realmente. sea que usen tu... No, ya asumo mi falta, me analizo hace muchos años. Puede ser que una sea que utilicen como un punto débil tuyo o una inseguridad como para hacerte sentir mal, ¿me explico? Sí. Como algo que... Habilitarte. Sí, bueno, por eso Que cuando, sepan- cuando alguien te conoce mucho tiene más posibilidades de manipularte. Por eso uno es muy manipulable por los más cercanos. Digo, padres, pareja, hermanos, amigos, gente que te conoce mucho, digo, conoce tu talón de Aquiles. Y entonces saben a veces por dónde entrarte. ¿Cuántas veces alguien tiene que hablar? Y hasta para hacer algo bueno, ¿no? Porque no siempre la manipulación va por el lado de querer hacerte un mal. Tenés un problema con, no sé, con tu pareja y viene el mejor amigo de tu pareja o la hermana o el hermano y te dice, deja que yo le hablo. Déjame a mí que hable primero. Entonces viene, y cuando viene tu pareja viene más relajada. ¿Por qué? Porque porque saben cómo decirle las cosas. Y ahí hay una especie de, si querés, manipulación con buenas intenciones. Ahora- ¿Entendés? Que es decir, bueno, te quiero sacar el enojo, y yo te conozco, sé por qué te dolió, pero no es él. Pensá que a vos esto te duele desde siempre, entonces te Hacer pusiste el en un mate lugar para difícil. charlar, preparar el lugar para la charla, ¿es manipular también? Es... No, yo creo, pará, sí y no. ¿Qué quiero decir? Que, mira, existían en Oriente unos tipos que se llamaban Naqshband, que eran generadores de impresiones, ¿sí? Que eran maestros en el arte de generar impresiones para producir una reacción. Y si querés, manipuladores artísticos. Escenógrafos. Que claro, que es decir, no, pero ¿cuál es el olor que tiene que haber en el lugar? ¿Cuáles son las luces? Bueno, como a ver, cuando uno invitaba a alguien a su departamento, dice, bueno, pongo unas luces, pongo un tema musical. Bueno, está como aprendiz de Naqshband, digamos. Cuando Los vas a Naqshband la eran farmacia maestros. y antes de pagar pasás por la cola igual que en el free shop de un montón de productos chiquitos que Claro, los todos tenés ahí. innecesarios, son pero tentadores. Exacto, son manipulaciones. Es que en la vida casi todo es innecesario y tentador, Andy. Casi todas las cosas que nos tientan son Está pensando que innecesarias. eso funciona pero- por la negativa también. Jairo contaba hace un tiempo en la biografía de Santiago Caputo que hacía una descripción de la oficina del tipo cuando vos También entrabas, con que era como... Hitler, ¿no? ¿Qué? También en los lugares, que el arquitecto de Hitler preparaba los lugares Ya la ley de... para que el Ya que se venga rompe la se discusión sienta. cuando nombras a Hitler. No, está bien, pero es lo mismo. Te nombro otro ejemplo, que ahora mezclado parece una pavada, pero los lugares de comida rápida, que también están pensados para que vos comas rápido y te vayas. Digo, todo Sí, está... con sillas Claro, incómodas, claro, todo exactamente. eso. Lo que pasa es que no sé si la palabra manipulación entonces es infinita, porque yo me la estoy confundiendo acá con comunicarte algo, convencerte de algo, tratar de darte mi punto de vista para que vos lo tomes en cuenta. Si todo eso es manipulación, entonces yo cuando charlo con vos también parece como que quiero manipular porque te quiero convencer. No sé si no la estamos Nadie mezclando. duda de eso. No, igual. lo que pasa es que por lo general la palabra manipulación la tenemos asociada a algo que es, bueno, alguien que te quiere manejar para sacarte algo, para Malas convencerte de algo que no es, ¿entendés? Digamos, con usufructo personal. Una cosa es que yo quiera que vos me entiendas. Y entonces trato de armar las cosas. Claro, eso está O bien. por ejemplo, estoy con Andy y digo, mira, no es el momento para decirle esto. No me va a escuchar Claro, acá. eso no es manipulación. O él dice, mira, Rolón no es algo, pero voy a esperar, dejalo que después de que se toma un café o dos está más permeable. Eso no es manipulación, eso es ser inteligente para la comunicación. Para mí Bueno, yo... claro. sí. Obviamente, Otra cosa. Claro. por eso, digo, entonces conseguir tenemos un que objetivo. definir, entonces, que manipulación le vamos a dar un sentido negativo, si querés. Entonces, bueno, manipular hablemos de es eso. ese sandwichito, por ejemplo. Te tiro algo bueno, algo malo, algo bueno. Ya lo sabes antes de empezar la charla. Una forma de manipular para que... O no, Andy, Depende, pero pará, si no le sé. sacás el costado negativo, si ¿Vos comés yo, jamón si- solo? si yo tengo que decirle a José algo A ver. que por ahí no me gustó, Upa. pero además José es un tipo que ha hecho un montón de cosas que sí me gustan. Digo, ¿por qué tengo que ir y decirle, mira, José, la verdad, te fuiste, mordiste el pasto el otro día con ese comentario? ¿Por qué? Si yo puedo decirle, mira, José, sumás un montón. La verdad, amigo, yo te agradezco porque cada vez que tus comentarios, el otro día cuando dije, y cuando le marco sus potencialidades, también le digo, sí, el otro día me molestó ese comentario porque me parece que me sacaste de la cancha. Y pará, se lo puedo decir
porque si no es confundir la parte con el todo, que es lo que hace mucha gente. Muchas parejas tienen muchísimos problemas, muchas familias, muchas relaciones laborales tienen muchos problemas, porque el otro solo te marca allí donde vos no podés. Claro. ¿Entendés? Entonces vos decís, vos sos un tipo que llega todos los días 10 minutos antes y un día llegaste 20 minutos tarde y te dicen, ¿viste? Che, 20 minutos tarde. Y vos decís, pero a ver, hace 2 años que vengo todos los días, llego 10 minutos antes siempre. No me preguntás qué me pasó. O sea, ¿me vas a marcar eso? Pero ahí también te están manipulando. O no. Para pero, hacerte pero sentir no, mal. Lo que hay es una falta de reconocimiento por lo bueno y solamente un señalamiento de lo malo. También, Eso es un motivo de conflicto también, ¿eh? sí, y me imagino muchas Y además, parejas y es ¿sabes como, por qué, Andy? sí me marca lo malo. Bueno, pero además, perdón y te dejo, pero porque se potencia eso. Porque el que te lo comunica por ahí dice, no hiciste esto, ¿ves? Ya está, deja, siempre igual con vos. Claro. Y entonces volviste todas mis actitudes, las multiplicaste a esa que me salió mal. Pero cuando la otra persona es así, ¿se puede arreglar o ya hay momentos donde, porque yo le voy a decir, pero siempre me marcás lo malo, no sé qué, pero siento que nunca lo va a entender, porque ya entró en una dinámica donde lo que te diga va a ser explosivo, si ya llegaste a eso, o me equivoco. También tiene que ver con el momento en el que vos lo digas y con las ganas que ese vínculo tenga de construirse como un buen vínculo. Y una cosa es que vos le digas eso, el gerente de una empresa que te vio 2 veces y al que le importa muy poco, lo que quiere es que vos entregues eso a tiempo y solo Está se da bien. cuenta el día que no llegaste y no los días que lo entregaste bien. Y otra es que lo hables con tu pareja, con quien supuestamente vos tenés un proyecto, querés seguir adelante y esto va a traer problemas. ¿Qué pasa cuando yo te manipulo, pero en realidad es verdad lo que te digo? Suponete que yo le digo, Jairo, bueno, vos querés ganar más, es verdad, pero ¿sabes qué? Es la clásica, yo te digo, muchos querrían estar en tu lugar. Así que si no te gusta, entonces lo vacío de que vos poder. sos especial y él puede decirme, y él de verdad quiere el trabajo y sabe que hay otros que quieren el trabajo. Y yo le estoy haciendo algo que es muy choto, pero le estoy diciendo, ¿no querés? Pero Llame técnicamente que hay es cierto. otros. Claro, esto es sin afecto, digamos, una empresa, en esas cosas. ¿Qué puede contestar él? Lo que pasa es que ahí hay una simetría, ¿no? Obvio, hay una simetría Sí. de poderes. Sí, Sí. cuando Siempre- Hacienda siempre hay vamos a ser asimetría, pares, obvio. amigo. No, bueno, pero en una relación de pareja. No, Siempre pero hay no una te hablo. psicólogo a José, No, son pero no parejas, te hablo siempre de hay pareja, no te hablo de pareja, hablo ahí. Es verdad, es un gran punto que me gusta para hablar de la pareja. Pero suponete en el laburo. Sí, ¿Qué puede hacer? Si yo te digo, Rolón, sí. che, buenísimo, que entiendo que no te alcanza con lo que te damos, pero bueno, no sé, fíjate, tengo un montón de escritores, De psicólogos. psicólogos mueren por venir a este programa, vos lo sabés. Y eso es cierto, además. Yo lo sé. Es verdad. Vamos a Tal hacer vez un Rolón- Man- manipulalo bueno, menos, pero Andy. mira, Harry, psicólogo, todos son Claro. psicólogos. ¿Cuál es? ¿Qué tiene Rolón que no tenga? También Bueno, depende sí, de la sí, condición sí. en la decirle que que vos es un chiste. vos te mira, encuentres. claro. El espera. miedo no se puede manipular conmigo. No, bueno, pero no están. Porque cuando te contestan, viste, bueno, pará. Si vas a Igual manipular no es que- all-in. Exacto. Si vas a manipular tenés que ir a fondo. El miedo del manipulador, es verdad eso, ¿viste? Cuando, bueno, si El no te manipulador gusta, andate. inseguro, ¿no, Bueno, boludo? me voy, pará. Ahí, Andy. Yo eso lo hago con mi hijo León, que es lo pésimo, que es como, bueno, si no, entonces hoy no ves dibujitos. Bueno, pará. No, ¿viste? No funcionó la amenaza y tenés que bajarte, que es malísimo. Ahí le No, aplicás no, el- eso es tremendo, ¿eh? No, ahí le aplicás el de Andy. Todo te lo vas Sí, a tomar exacto. literal, pero. No, pero son pero a muchos ver, temas. pero- A ver, pero a ayúdame. ver, hay Leo, veces, Leo, hay nos tenemos que veces, tomar un tiempo. hay veces que las dos posturas son ciertas. Y mira, cuando vos te hablas con alguien, vos estás tirando 2 niveles de comunicación al mismo tiempo. Uno es lo que te digo y otro es desde dónde te lo digo, con qué emoción te lo digo. ¿Cuántas veces uno discute con alguien ¿por qué discutís? Porque el otro se enoja por algo y decís, che, pero pará, no te lo dije en ese sentido, fue una broma, ¿no? O sea, vos quisiste poner un sentido de broma y el otro escuchó la literalidad y lo ofendió. O al revés, a veces la literalidad no es mala, pero el lugar desde el que se dice, por ejemplo, hace lo que vos quieras. Listo. O sea, la literalidad es Claro. hacer lo que vos quieras. Ahora, lo que hay de trasfondo
¿Sabes qué? Si Tenés razón. Listo, tenés razón. Listo, ya está, tenés razón, Listo, exactamente. tenés razón, te estoy diciendo que tenés razón. Claro, bueno, ¿cómo haces para...? ¿Por qué? Porque entonces hay dos niveles de Sí, comunicación. pero no lo sentís. Ah, bueno, el señor sabe cuándo siento, cuándo no. Sí. No, pero a veces lo sentís porque te impacta, la emocionalidad te impacta, el lugar. Y a veces te equivocás, porque uno también es un hipersensible en momentos. Entonces, ¿por qué me dijiste? Pero no te lo dije mal. Sí, me lo dijiste mal. No, y ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese segundo nivel de comunicación, que es el más inconsciente, que es el más emocional, el intencional, no está puesto en las palabras. Se le escapa a las palabras. ¿Sí? Entonces, si él viene y dice, necesito un aumento porque la verdad vos sabés que con lo que gano no me alcanza. Vos podés decir, mira, yo sé que tenés razón, pero... sabés cómo están las cosas, en este momento me encantaría porque te valoro un montón, pero no puedo. O sea, si me encantaría, dale, quédate, en cuanto esto se mueva lo voy a tener en cuenta, es una historia. Si vos decís, bueno, mirá, qué sé yo, vos fijate, total, yo tengo 5 economistas acá, 5 analistas políticos y económicos que están esperando tu puesto. Están ahí atrás, al lado de Lu, ¿ves esos que ves ahí? ¿Ves al lado de Zucca? Ernesto, Son todos, correcto, claro, todos están esperando tu lugar. Bueno, ahí el nivel de comunicación Reinaldo, es otro. correte. ¿Entendés? Mirá, nosotros no podemos pagar más que esto. E igual si te tenés que ir, mirá que hay otros. Ahí empezás a jugar otro nivel de comunicación. Para mí hay una parte que hay una tiene que ver con lo que manipulan. Hay una ¿entendés? combinación que es no manipular, pero hay una parte que hay una negociación y es un juego. Y si vos cedés, él está todo el tiempo, mirá que yo... Y entonces yo te diría, yo quiero que te quedes. La verdad, para mí, sos el mejor. Pero hay un punto donde no puedo pagar más. Entonces entiendo que si no te cansas, también lo voy a entender. Entonces... Eso, bueno, ahí tenés una puede salir para comunicación. cualquiera. Pero ahí hay una sincera. verdad. A mí me pasó hace poco en un trabajo que me llamaron y me... ¿En qué trabajo? No voy a decir, pero me ofrecieron un trabajo y me dijeron, bueno, Pauli, pasame un presupuesto. Le paso un presupuesto y me dijeron, che, no, carísimo. Estoy cara, no. Bueno, Susana Jiménez vino. No, me dijeron, che, nos excede nuestro presupuesto. Y además decirte que, ¿sabes la cantidad de gente que quiere hacer esta nota? Ah. Bueno. Entonces yo le contesté como, bueno, si hay un montón de gente que quiere hacer esta nota, habla con un montón de gente. Bien, Porque ahí. digo, si la Bien. No, pero Igual eso después un poco- te querés matar, ¿eh? No, un Está poco lo X así. aprendí. Porque de última, venime con la verdad y decime, mira, Pauli, no tengo este presupuesto en este momento, pero me encantaría que lo hagas vos. Claro. Y siento que vos sos la persona idónea para hacer esto. Y yo no, o sea, digo, eso es siento que es una negociación. Pero siento que esa verdad se corta cuando de repente me corres con poner en juego mi inseguridad, que me pasa, obvio, que es como, che, va a llamar a otra persona y yo me quedo sin esta oportunidad. Pero además, ¿sabés qué pasa, Pauli? También que la subjetividad de alguien, sobre todo hay que ver cuál es el trabajo que uno pone, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tenés? Esto es como decir, mira, está lleno el mundo de número 10, ¿eh? Yo no sé si, pero yo soy Messi. Claro. Claro. O sea, mirá que tengo muchos 10 que quieren jugar en la selección. Bueno, tráelos, ponelos. Sí, Listo. pero porque sabés que sos Messi. Bueno, pero ponele que no lo fueres, pero cada 10 tiene una característica que le es propia. Esto es como cuando vos te deja alguien y te dice, basta, está lleno de mujeres el mundo. ¿En serio tanto lío por una? Sí, pero todas las que hay no son esta. Esta es única, esta es esta. Esta persona es esta persona. ¿Sí? Y yo amo a esta persona. Entonces no me digas que hay 10.000 personas ¿Pero qué para pasa? ocupar ese lugar porque justamente no son intercambiables los sujetos. Entonces vos no vas a entrevistar como entrevisto yo, como entrevista a Harry, como entrevista a Andy. Entonces, vos también, ahí hay un valor en el cual vos podés decir, mira, sí, hay muchos para hacerlo. Ninguno es como yo. Yo tengo una particularidad. Hay un montón. No sé, como yo te digo, Andy, sí, ya sé, hay un montón de psicólogos. Yo Yo lo hice, pero esto no podés sirve. cambiar por otro que será otro y por ahí Sí. te va mejor, pero no va a ser el mismo. Pero no sirve para esto. Si hay una entrevista con Dua Lipa, porque hablamos el otro día, y ella lo quiere hacer. Claro. Y entonces es mala para negociar. Pues si es como, che, para laburar acá, bueno, contrata a otro, pues vos sos segura, vos te sentís Es que tu te propio juegan con Messi. eso. Pero es como, che, hice una entrevista de Dua Lipa y vos sabés que te sirve, por ahí vas a tener que ceder en otro momento para otra cosa, yo cobraría esto, para otro me bajo un poco porque te sirve a vos, porque no es un gusto. Y además porque lo laboralmente lo deseas, si te sirve, bueno, entonces te manipularon con eso y te la tenés que bancar. Claro. No, para negociar no vas a ganar todas. No. Es algo que aprendí. Y para ganar algo hay que perder, Andy. Bueno, Siempre para ganar algo hay que perder. Claro, esa es una negociación. Si no, no es una negociación, es una imposición.
¿Entendés? Es verdad. Que es la imposición del tipo que te dice, mira, esto es lo que hay, vos fijate. Ese tipo no está negociando. Si no querés y no te alcanza, listo, gracias por haber venido. Ahí no hay una negociación. Perdón. La negociación surge cuando yo te digo, mira, Jairo, quédate, dale. Mira, no, a lo mejor no puedo esto, pero te cubro el remis de tu casa para acá. Tengo, no sé, ¿qué te puedo ofrecer a cambio? Claro, para, un gesto. Vos estás diciendo un gesto para, che, quiero, Claro. no tengo la guita que querés, pero quiero que te quedes y voy a tratar. Un gesto. Mira, no sé, el colegio de tus hijos es auspiciante de la radio. Yo no te puedo dar aumento, pero por ahí te puedo conseguir una media beca en el ¿Siguen colegio. yendo a los picus? Cool. Lo que pensaba es que depende mucho, tanto en una relación de pareja como en una relación laboral o en una negociación cualquiera, o entiendo, pensar si es algo que las partes lo están tomando como es una vez y para siempre, o es una relación que vos querés mantener en el tiempo. O sea, si yo ante una negociación voy a hacer lo que sea de mala leche para obtener lo que quiero, pienso que es la última vez que voy a tratar con esa persona. Si yo quiero que eso va a ser una relación de pareja donde vamos a estar juntos mucho tiempo, no tengo un incentivo para manipular a alguien maliciosamente, porque me sentiría mal, porque es una relación que quiero en el tiempo. Y aparte, pues se va a dar cuenta en un momento que, ¿entendés? Que si es algo como con las fuentes de periodística, si yo voy a cagar una fuente, la voy a perder mañana. Entonces, si es una relación en el tiempo, le voy a hacer buena leche. Hay algo de la construcción. Bueno, por pero- eso digo, ¿cuánto quiere el vínculo preservarse? Porque, además, ¿sabes qué? El tema también muy importante es cómo es la primera negociación entre esas Eso. personas. ¿Sí? Eso. Porque si yo quiero tanto estar acá, que te digo, no me importa nada, Andy, vos dame lo que puedas si podés, si no, no me pagues. Después tengo que saltar de 0 a 100 cuando te digo, che, mira, Andy, me está saliendo caro venir, bueno, te cubro el viaje, ahora. Entonces, por eso te digo, uno y las parejas también. Vos quédate tranquilo, por mí salí todos los días, andá con tus amigos, hacé lo que quieras. Si te gusta, bueno, si te querés ver con tu ex, vete a mí. Yo te negocio ahí, no negocio, entrego todo porque no quiero. Y después, como te digo, mira, ya está, ¿no? Los jueves al fútbol, los miércoles tu Es familia. O sea, tenés que ir a ganar todo. Entonces, si vos ponés de entrada pará, sentémonos, ¿queremos estar juntos? ¿Queremos hacer algo juntos? Bueno, ¿cuáles son tus pautas? ¿Cuáles son las mías? Partamos de un nivel que después no tengamos que salir hasta el sótano a buscar las cosas para subir. A mí igual, a mí me funcionó una negociación así que era, yo le decía, bueno, me dijo, tengo esta plata, un laburo yo quería hacer afuera, tengo esta plata. No pasa nada, olvídate, ni me la pagues. Tengo que ir, yo me consigo el pasaje, yo no sé qué. Yo le dije, me tengo mucha fe, entonces me pago todo, invierto en mí un montón, vos no invertís nada. Si va bien, después sí nos sentamos y bueno, entonces yo tenía tiempo de probar mi valor porque si no, no le interesaba, porque era un laburo de afuera, era carísimo para él. Entonces digo, yo invierto en mí y después te demuestro eso. Bueno, pero eso está bien, porque Preguntame vos cómo me fue. ¿Y? Levantar el programa después. Pero no importa. Invertí Yo todo. estoy muy contento cómo salió. Porque era Vos te la por, jugaste no por- fue por mí que lo levantaron. Bueno, pero te lo Me la jugaste por lo que jugué y estoy muy querías. convencido y estoy totalmente convencido de lo que hice. Pero bueno, pasa eso. No, bueno, lo que pasa es que también ahí se juegan otras cosas, ¿no? Que es, bueno, la necesidad o no que el otro tiene de esto. Claro, Es- totalmente. ¿Sí? Porque una cosa yo te digo, mira, me gusta venir una vez por semana al programa y vos me decís, mira, listo, hay esto. Yo te digo, no, no me des nada. No me des nada. Yo vengo porque me gusta. No me des nada. O sea, Bueno. como si yo te dijera, yo no valgo esto, ¿eh? Sí, exacto. No me des nada. Para darme esto, no me des nada que vengo por placer. Esa a mí, pará, eso pasa mucho y está muy bueno también. Suponete vos decís, yo me considero valgo 10.000 y el otro te dice, mira, tengo 600. ¿Sabes qué? No me lo pagues. Vengo porque me gusta, el día de mañana tenés presupuesto y como vengo como me gusta, también me voy cuando quiero. Obvio. ¿Entendés? Lo que no voy a hacer es, sí, vas a ser mi jefe, me vas a hacer toda la pauta por un 10% de lo que yo creo que valgo. Prefiero no cobrar y cuando quiero me voy. Bueno, me lo dijo más de un columnista. Pero lo que tenés que ver es también qué necesidad tiene uno. No, Eso iba a Porque exacto. por ahí, mira, yo no puedo Ah. venir, yo necesito. Sí. Ah, eso te lo dice, claro. En serio, entonces dale, 600. Por ahí, por 1.000, valgo 10.000 creo, pero por 1.000, la vida te obliga a decir, bueno, listo, aunque sea son 1.000. Sí. Aunque sea con esto, viste, garpo, Y también tal depende- cosa. No, y también yo también te puedo decir, Harry, yo sé que vos valés, no 10, valés 100.000. Yo te puedo pagar esto, pero yo sé que lo valés. En otro momento, entonces te sentís mejor. Sí. El problema es cuando te quieren bajar de precio. Dale, voy a ir a pagar Si yo el te alquiler quiero con eso, voy a convencer decir, de que vos... pero me aseguraron que valgo 10.000, o sea, lo pago con mi valor. No. O sea, el alquiler, No, dale, pero boludo, de- necesito los 100.000. No, está bien, pero para mí es distinta la negociación, que es,
Sí. Como no te lo quiero pagar o no lo tengo o no quiero o mi laburo es que vos ganes poco para que la empresa gane más, yo te bajo el precio de lo que valés vos. Para decirte, vos valés 1.000 nada más. No, si no hay otro. Eso es choto. Ahora yo te digo, para mí valés 10.000. Yo tengo 1.000. Para mí vale mucho más, pero la verdad no lo tengo. Entonces entiendo si no lo agarrás. Bueno, me quedo. Pero te estoy reconociendo que vos Claro. valés más. Pero esa es la Distinto. relación. Por supuesto, porque el reconocimiento ya nos pone emocionalmente en otra negociación. Sí. Digo, no es lo mismo decirle a tu pareja, mira, no tenés razón, que decir, mira, tenés razón, pero no me sale, no puedo, me cuesta. Yo sé que tenés razón. Claro. Digo, listo, te pones en otro nivel de diálogo. Pero no me ¿entendés? sale la monogamia no me sale. Pero tenés Claro. razón, ¿eh? Pero bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, no, entiendo tu deseo. En este caso no es tener razón, porque no es que la monogamia es algo correcto. Llega hacia la y- No es lo que vos pensás. Pará. No me sale, boludo. No. Lo intenté, no me salió. No, lo que vos podés decir es, no me sale, mirá, no es lo que yo quiero. Claro. Porque Claro. ahí no es que hay algo que está bien y algo que está mal. ¿Y pero por qué no me elegiste Es decir, mira, antes? yo prefiero una pareja abierta. ¿Pero por qué no me elegiste antes? Porque pensé Pará. que a lo mejor me iba a salir. Chicas, vayan. Tengo que hablar con mi... No me sale la monogamia con ninguna de las tres. Claro. Lo intenté con las No, tres. sí, bueno, pero pará. Está lleno de gente que no soporta que le pongan límites y no importa cuál sea. Si vos le decís, bueno, dale, cada tanto salí con alguien, pero contámelo. ¿Qué? Porque ahora te tengo que contar lo que hago también. Bueno, está bien, no me lo cuentes, pero no más de una vez por mes. Y si yo quiero más, bueno, hay gente que Bueno, funciona así, quédate solo. que son, Iba a decirles. son enfrentadores de límites todo el tiempo, que tienen esa postura casi adolescente Sí. de decir, yo quiero ir más allá de los límites. Gente que no le gusta, esos tipos que en la pandemia decían, no podés salir, yo salgo. Yo salgo, que a mí no me van a decir si puedo salir La o no. vacuna. A mí no me van a decir que me tengo que... Bueno, pará, flaco. ¿Por qué? Porque eso es no entender que la vida a veces dice no, que alguien te dice no, y vos decís, ¿cómo que no? A mí no me va a dejar. Sí, ya te dejó. Bueno, no, y te vuelven loco y te insisten, o te castigan, y ahí sí te quieren manipular con la plata, con los hijos. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar un no, porque no pueden aceptar un límite. Y en la vida todo tiene que tener cierto límite. ¿Entendés? Porque lo otro es caótico. La libertad funciona cuando está acotada. Justamente. O sea, la supuesta libertad de hacer lo que uno quiere no es libertad, es locura. O sea, ¿qué querés? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta sacarte los ojos y ponerlo en una kermés? Bueno, yo me los voy a sacar y los voy a vender en una kermés. Estás loco, no sos libre, estás loco. Hay límites, ¿entendés? Hay límites en los vínculos, hay límites para todo. Hay límites. ¿Por qué? Porque hay límites hasta para la vida. ¿Entendés? Entonces, digo, hay que tener cuidado con esas personas que son tan transgresoras de los límites que jamás van a aceptar uno. Bien. Entonces vos decís, bueno, listo, está bien, abramos la pareja, pero vamos juntos. No, yo no quiero ir con vos. Yo quiero ir solo. Bueno, entonces está bien, andá solo, yo voy solo. No era el trato. Si a vos eso no te gusta, vos no vayas. Bueno, no importa cuál sea el límite, va a intentar transgredirlo igual. Es con los ¿Entendés? chicos pasa mucho eso. Bueno, pero porque a los chicos, ¿cómo los definió Freud? Perversos polimorfos. Es decir, ¿qué quiso decir? Al chico hay que ir acotándolo y educándolo porque si no va por todo, quiere lo que quiere y si no se lo das llora y si no se lo das se lo saca al otro nene. Bueno, justamente tenés que acotarlo y ¿Le puedo enseñarle cómo funciona el mundo. ¿Le puedo decir en el medio de un reto? Pequeño perverso polimorfo. No te va a entender. Es mejor loco bajito, como dijo Serrat, es mejor. Loco bajito está mejor. Claro. Amigos y amigas, hay oyentes que llamaron, perdón, temprano para hablar con Rolón. es verdad. Hay muchos mensajes de gente que quiere hablar con Rolón. Hay gente que necesita hablar con Rolón. Y bueno, hoy está Rolón, pero si no, pondremos otro psicólogo la semana que viene. Ah. ¿Ok? Sí, de hecho pones un montón cuando yo no vengo. Te entró. Ay, se cayó. No, tranquilo, yo también tengo otros conductores que me quieren entrevistar. Lo mató. Más. No, menos, por favor. No, más. sobre todo ahora que sale mi libro nuevo. Lo está matando. O sea que yo no te traiciono nunca, pero no. una vez cada año y medio no me queda otra. No hagan enojar a Rolón. No hay forma, papá, no hay es forma como- de ganarla, Rolón. Eso por Olvídate. jugar con los bigotes de león. Obvio. Te puede morder. Pero eso es cuando le dijiste a Messi, tengo otro 10 ahí haciendo fila para... O sea, y no. Claro, hay que saber a quién. Una vez en una prueba de fútbol me dijeron, me dicen, el profesor estaba probando jugadores y decía, vos de qué jugás de 10, vos de qué jugás de 10, vos de qué jugás de 10. Tenía que armar 2 equipos el profesor. Entonces, en un momento empezó a decir, vos de qué jugás de 10.
de 10 jugás de todo lo opuesto, andá de 3. Vos de qué jugás, de 10. muy bueno. Crack, resolvés todo, andá de 5. Y entonces todos eran 10, buenísimos, y los mandaba cada uno al puesto. Muy bueno. Si no, no podía armar, no podía armar el equipo. Vos no querés ver la parte de Rolón. No. Querés una vez que querés que sea Rolón todo malo bondadoso. y manipulador. Y además te gana, porque es Rolón, ¿entendés? Sabe lo que vos sabés y Ay, sabe lo sí. que él sabe. Entonces no podés ganar a Arma Rolón. mortal. No lo podés ganar a manipulador. Rolón. No, Es no, como el no. hombre araña, ¿viste? Cuando lo toma el coso, tiene los poderes del hombre araña, pero para el mal. No. Es un hombre bueno. Amigo, ¿vamos en vivo o vamos mensajes? Vamos en vivo primero. ¿Te parece? ¿Alguno quiere hablar en vivo? Hace mucho hablamos con oyentes. Yo te sigo, vos sé que sos el conductor que más me gusta. Ay, no, Mirá cómo volvió. En quien No más sos- confío. no sos el único. No es así. Rolón, El daño ya está hecho. tenemos que hablar. No sos vos, soy yo, pero tenemos que hablar. Es que no me gusta que te juntes tanto con Fantino. Ajá. Bueno, él es un amigo. Amigos, hola, ¿quién habla? Te lo dijo. Hola, Hola. ¿quién habla? Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Julia. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué privilegio. Muchas que tengo, gracias. por Dios, no lo puedo creer. Muchas gracias, yo sé. No está hablando de vos, ¿eh? Ah, ¿no? No, me parece que no. Ah, No, ¿cómo quiero estás? que- digo así, Mentime, que me sí, gusta. hablar con todo el equipo. Bien. hablar con el Está licenciado Pauli, está Rolón. José. Ahí también está Rolón, sí. Hola, Julia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado, ¿cómo estás? Nerviosa, un poco angustiada. La verdad que el tema es el siguiente. Voy directo a la pregunta, no les quiero hacer Bien, perder porque tiempo. le cuento a Rolón que hoy le pedimos ahí que los oyentes sean concretos y le demos caso. Porque si uno no quiere hablar, quiera comer con Rolón. Yo lo entiendo, a mí también me pasa y yo por eso me controlo bastante. Estuve a punto de hacer lo que hice con Messi, que es borro el teléfono para no tener que llamarlo a Rolón y, ¿entendés? Y mandarle comentarios, che, capo, ¿cómo anda? Pero lo que te digo es esto, le pedimos concreta, porque por eso está acotada. Así que dale, Julia, está escuchando el maestro. Bueno, perfecto. A ver, el tema es el siguiente. Yo hace 8 años que estoy en pareja, tengo una hija de 5 años. Y la verdad que de hace un tiempo hasta acá, bueno, la relación se fue como desgastando y creo que ambos nos estamos haciendo los boludos, ¿sí? Nos hemos tirado alguno que otro y ¿por qué no nos separamos? Y en un momento yo dije sí, bueno, después las cosas, bueno, vuelven al estado, tratar de volver al estado anterior. Pero la verdad es que a mí lo que me genera culpa, más que nada, es que sé que él no tiene a dónde ir. Si yo le digo, bueno, está bien, nos separamos, él no tendría un lugar físico, una casa, un amigo a dónde ir. Y también la otra lógica, si me quiero separar, ¿por qué no me voy yo de la casa? Es mi casa. Pero no sé cómo resolverlo, no sé cómo hablarlo, porque me cuesta muchísimo poner en palabras, poder sentarme a hablar. Y de hecho, este tema no lo puedo hablar con él. Decir qué nos pasa, no me salen las palabras. De hecho, Julia. las pocas veces que pudimos hablar fue por WhatsApp. Julia, primero gracias por contarnos, pero ahí pasa algo que le redondearía a Rolón, que es, tienen que hablar y a veces es muy difícil la separación, tanto emocional como en la práctica, porque viven en un techo. ¿Qué pasa con ese techo? Económicamente, uno se tiene que ir a otro lado y después te quedas con la casa, pero la casa la compramos entre los dos, entonces hay que vender la casa, se tienen que ir los dos. Hay un montón de cosas que decís, y a veces decís, ¿sabes qué? Son tantas cosas que ni encaro, sigo, como si nada, pero a su vez, Exacto. Cuando seguís, es como, ¿qué pasa con la felicidad? Te dejo en manos del licenciado. Gracias. Bueno, es una pregunta compleja, lo voy a reconocer, porque en primer lugar hay como una confusión emocional, ¿no? Dice, estoy nerviosa, angustiada, digo, cuesta encontrar el término. Hay un hijo en el medio, una hija creo, de 5 años. que uno también piensa que las peleas, los arrebatos, las indiferencias, ya no las sufren solo 2 adultos. Todo lo que pasa dentro de la casa, en este momento, en este clima, cuando Julia dice, solo podemos hablar por WhatsApp. Sí. Uno se pregunta, ¿pero qué, no viven juntos?
Y si viven juntos, porque de hecho viven juntos, porque si no dice uno de los dos se tiene que ir. De verdad estos temas solo se pueden hablar por WhatsApp. Es decir, que hay algo en la presencia que no se quiere terminar de abordar, ¿no? Porque si yo elijo cuando estoy lejos y distante para tener una discusión de 1 hora y media por WhatsApp, en lugar de sentarme a la noche y charlar frente a frente, 10, 15 minutos, 20, lo que dé, lo que pasa es que uno tiene miedo, porque la charla se va de clima, porque uno de los dos se pone nervioso, porque le teme a la pelea, y entonces entra en un terreno complejo. Pero el tema apareció, dijo. Ya alguien dijo, ¿por qué no nos separamos? Bueno, está bien, es una manera de tirar un tema sobre la mesa. Ahora, una pregunta convoca al otro a una respuesta y a una opinión. Una pregunta no es una decisión. ¿Sí? ¿Por qué no nos separamos? Bueno, listo, chao. No me pregunta. parece que tengamos que separarnos. ¿Sí? Otra cosa es comunicar una decisión. Mirá, yo me quiero separar. Claro. Ya está. Yo no quiero saber más nada con vos. Digo, como pareja. Te respeto, sos el papá de mi hija, sos un gran tipo, o sea, una persona honesta. Te van con un montón de cosas, te quiero, pero no quiero ser más tu pareja. Digo, eso es una historia. Eso pone el punto en un lugar difícil y ahí aparece el, bueno, pero ¿y dónde? Pero entonces andate vos, porque sos la persona que lo decide. Claro. Bueno, ¿quién dice? ¿Dónde está escrito que el que decide es el que se tiene que ir? Digo, a ver, acá hay muchas cosas que arreglar, que convenir, y son muy difíciles. Me gusta mucho algo de... Creo que no es bueno, decime vos, es una pregunta. Sí. No es bueno plantearlo como, che, ¿por qué no nos separamos como primer planteo? Sino, che, ¿por qué no hablamos? Porque evidentemente no estamos bien. Sí. Y viene en otra instancia eso. Lo que pasa Porque es si no que... estás planteando directamente, como decís vos, el veredicto. Entonces el otro Bueno, dice, ¿te querés separar? No sé, Pero, quería pará, hablar. porque a lo mejor eso que vos decís, que es lo más sano, debería haberse dicho antes. Exacto, Pero ella dijo que se hicieron los tontos. exacto. Es decir, entonces en vez de hablarlo como vos decís que es lo correcto, estamos mal. O sea, nos damos cuenta que estamos mal. Hace mucho que no la pasamos bien, Hablamos compartimos a ver qué poco. pasa. ¿Qué está pasando acá? En vez de agarrarlo a tiempo, se hicieron los tontos, y por ahí ya no es momento de decir estamos mal, hablemos, sino porque alguien ya dice no quiero más. Claro. No tengo mucho que arreglar porque yo no quiero más de esto. Pero Igual- ¿por qué no nos separamos? No es lo mismo que, che, yo me quiero separar, Claro, no sé lo que querés vos. Esto es lo que te digo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que te ponen ante la opinión, la respuesta del otro que te cuestiona. Entonces una cosa es que yo te diga, mira, Andy, no quiero venir más porque me pagan poco. Quédate tranquilo, me decís. Yo hablo con Pandila, tengo que pagar más. Sí, pero viste, además el horario es complejo. No importa, ¿qué horario querés venir? Claro, ¿Qué día querés eso venir? pasa mucho. Bueno, y entonces vos vas y el otro tiene una respuesta. Otra cosa es que yo te siento y digo, mira, Andy, Claro, pero lo que vos querías era irte. yo no quiero venir más. Pará, hay un montón de plata. No importa, yo no quiero venir más. Pará, tengo todos los horarios libres. No quiero venir más. Pará, hay un si montón- querés me voy yo. No quiero Pará, hay un venir montón de más. psicólogos haciendo fila, seguro. Bueno. Tenés que dar. Pero pará, ella dijo al principio, o yo entendí mal, no sé si ella tendría ganas de separarse, pero usó la palabra culpa por la situación habitacional. Sí, claro, bueno. No, a eso te iba a decir, lo Bueno, otro, claro, lo otro. Pero es comprensible. ¿Cómo ¿Por se qué? resuelve? Porque no lo odia, es el padre de su No, no, hija. pero a mí eso me Es- revela que ella tiene ganas de separarse. Pero, digamos, obviamente. Me gustó algo que dijiste. Digo, lo que se escucha al menos, es lo que dice. Pido perdón, no estoy haciendo un Es análisis radio, radial. es radio, Es radio, claro, ¿ok? es radio, sí. Es radio. Que no lo usen después como prueba. Rolón dijo que no. No conocemos a nadie. No, y hasta acá Hablamos- pregunto y no exacto. quiero saber más. Exacto. Digo, pero como lanzamiento del tema, lo que se escucha es alguien que ya tomó una decisión, que sabe lo que quiere, pero se da cuenta de que ahora poner en movimiento lo que quiere es complejo. Claro. Por lo general, en las cosas importantes siempre pasa eso. Para ganar hay que perder, Rolón. Sí, exactamente. Me lo dijiste vos. Linda frase, me gustó. Gracias. Te felicito. Pará, Pero le mando no. un beso a Julia, porque creo que, pensando como conductor de este programa, creo que plantea y la despedimos. Porque si no, Sí, y además obvio. si no, después se hace como... Obvio. Hay una responsabilidad que es, esto es como usar un disparador personal del oyente para hablar en general, sobre temas. Tal No es cual. un tema, che, Una Rolón charla me que le dijo- puede servir a más Exacto. oyentes también. Claro. Digamos, lleva un tiempo, una terapia, un tiempo, un tratamiento y no se puede Sí, hacer por radio. Entonces sí. son disparadores. Exacto, a veces. Gracias, a veces- Julia, besote. Chao, Juli. Hola.
A veces conviene, incluso, es necesario unas entrevistas con terapia de pareja. Claro. Digo, para poder separarse bien. Claro. Para decir, bueno, mira, vos decís que se tiene que ir ella dice que te tiene que ir vos. A ver, conversemos. Alguien que los ayude a pensar en un estado emocional donde la razón a veces se nubla un poco. Me gusta igual algo que dijiste en general, que es, ¿quién dijo que porque el primero que dice que se quiere separar es el que se tiene que ir de la casa? No, ¿por qué? No sé, no tengo idea cómo es la casa, cómo es, pero no. Una cosa es, ¿no? Supongo, ya hay un deseo que no tengo y otro tema es qué hacemos con la casa. Claro, lo que pasa es Y que... bueno, andate vos si vos te querés separar. Bueno, por lo general lo que se juega y se termina provocando eso, Andy, es porque si vos no me aguantás más a mí, y yo te digo, listo, pero yo me quedo, hay un punto en el que me aguantás tan poco que te terminás yendo. Ahí hay una manipulación también. ¿Entendés? En el hecho de decir, bueno, yo me atornillo aquí porque yo soy el que no se quiere separar. Claro. Entonces elegí, o me seguís aguantando o te vas. Claro. ¿No? Entonces te pongo en una situación muy compleja. No, pero ahí Y además, bueno, vivimos en un momento muy complejo. Uno ve una película yankee, no sé, ves una película de Woody Allen y vos ves que se pelean. Y en la siguiente toma el tipo está solo mirando el río Hudson desde un departamento con un whisky en la mano mientras llora. Bueno, acá no tenés ni el río Hudson, ni el whisky, ni el departamento. Acá es muy difícil en Argentina a veces, para la mayoría de las personas, decir, bueno, ¿y cómo hago ahora? ¿Necesito otro lugar? ¿Dónde me voy a vivir? ¿Cómo consigo? ¿No me da la plata? Bueno, son inconvenientes que vuelven la situación todavía más difícil. Yo lo sé, pero hay algo en lo que hay que tratar de gastar todas las posibilidades por no estar con quien uno no quiere estar, porque la situación se vuelve peligrosa, se vuelve patológica, para esa persona, para mí, para los hijos que tengamos, porque en ese ámbito de desamor empiezan a aparecer gestos, palabras, actitudes, y vos decís, bueno, tengo un chiquito, yo no quiero que... Al contrario, ese chiquito, ¿sabés qué hace? Mira, y ¿sabés qué ve? Indiferencia, peleas, angustias, enojos, y empieza a incorporar que eso es la vida. Y después le preguntamos, bueno, pero si nosotros hicimos todo por vos, ¿por qué? ¿Qué te pasa que sufrís? ¿Qué te pasa que no puedes estar con nadie? ¿Qué te pasa que fracasás en todo esto? Y bueno, lo tuvimos, pobre pibe, lo tuvimos 12 años de su vida viendo que este horror que era nuestra pareja era la vida, que así se amaba, que esto era una familia. Entonces... Lo siento, después no te quieras hacer el desentendido y digas, bueno, yo no entiendo qué le pasa a este chico. Bueno, le pasa esto. Claro. Bueno, se pelea en el colegio con todo el mundo o se aísla. Bueno, le hemos enseñado esto porque no supimos a tiempo mostrarle que papá y mamá pueden decir, mira, no queremos ser más pareja y seguirnos respetando, seguir llevándonos bien, seguir teniendo vínculo con vos, compartir un cumpleaños, pues no nos odiamos. Bueno, es muy difícil y yo sé que la persona que por lo general no quiere más el vínculo, sí o sí tiene que enfrentar un momento de culpa. ¿Por qué? Porque es muy difícil decirle a alguien que no lo amas y mucho más aún decirle que se tiene que ir del hogar, ¿sí? Entonces son situaciones complejas y que requieren justamente de una resolución inteligente, que a veces, como el corazón tiene razones que la razón no entiende, como decía Pascal, hay alguien que necesita poner la razón y a veces no está allí. Ahí es donde el terapeuta de pareja empieza a cumplir su función. Bien. Hay otro oyente. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿cómo andás, amiga? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo andás, María? ¿Bien? Bien, estoy muy nerviosa. Hablas al aire, más la angustia que debes tener por algo que te pasa que todavía no sabemos lo que es. Y hablar con Rolón es todo junto. Ay, sí, aparte soy su fan número 1, lo amo. No, número 1 no, eso es lo que más me dice. Gracias, Está María. la fila, pero sí. Está lleno de fans número 1. Número 8. Pero bueno, ¿tu algoritmo Bueno. cuántos Rolón tienen? Muchísimo. Bien, eso es bueno. Eso quiere decir que sí. Amiga, contale a Rolón, saludalo y contale y después te corto, ¿sí? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, María, ¿cómo estás vos? Ay, no, te juro que te amo. Te agradezco mucho porque me has enseñado mucho. Decirte que la consulta es largo, pero lo hago muy simple. Mi pareja tiene muy poco tiempo para mí, no porque no quiera, nos amamos, tenemos una relación hermosa, pero él tiene muchas más responsabilidades que yo, tenemos la misma edad, y es muy difícil estar todo el tiempo intentando meterme en un hueco de su vida, para mí. Y Es eso buena. me angustia mucho.
Perfecto. Realmente vuelvo a decir, es muy buena persona, tenemos una hermosa relación, lo amo, pero él tiene muchas más responsabilidades que yo y yo quedo siempre como Relegada. como relegada, claro, Sí. como esperando un lugar que no está bueno tampoco. Un beso, amiga, gracias. Un besito, Gracias por compartir. Chao, María, Ahora te va a contestar gracias. Rolón. Me Gracias. gusta muchísimo el planteo, Gaby, porque no hay nada choto, no hay maldad, no hay nada. Hay elecciones Claro. que tiene que hacer ella y que hizo él. Sí, claro. ¿no? Pero es como, che, chabón full time, su poco tiempo que tiene, está con ella, es muy buena onda, todo. A ella no alcanza, pero sabe que es así. Me parece muy buena, no quisiera estar en tu lugar, no tengo idea qué le vas a decir. Bueno, no, a ver. Sos vos, Rolón. Mira, Andy, todo tiene un precio, ¿sí? En la vida. Todos tenemos que ceder algo, que pagar algo o renunciar a algo para obtener otras cosas. Volvemos. Para ganar. Algo hay que perder. Entonces, a veces la sanidad con la que vivimos un momento tiene que ver con la decisión que tomamos de cuál es el precio que queremos pagar. En este caso, por ejemplo, puede pagar el precio de no estar más con su pareja y hacer el duelo para encontrar a alguien con quien ella no se sienta relegada. Puede pagar el precio de renunciar a un tiempo con él porque lo ama y se siente querida, siente que este es el vínculo que necesita. Algún precio va a tener que pagar. Probablemente él también, estamos hablando de María o del caso del que le pasa esto, pero el otro también puede decir, bueno, pará, si yo no cedo algunas cosas, pierdo esta pareja. Eso te iba a Yo decir. sé que tengo poco tiempo. ¿De dónde saco un poco de tiempo más para mi pareja? Porque yo Ella- no quiero perderla. Ella lo tendría que apurar, no mal, pero decir, che, te reentiendo tu laburo, todo, pero así no me alcanza a ver qué le pasa a él, o es re difícil. O analizar Mirá. si él está siendo feliz así. Bueno, por ejemplo, preguntarle, ¿no? Pero hay un lugar acá. Ella dice, yo tengo que ir metiéndome en algún hueco. Bueno, esto es horrible. Cuando vos sentís que te estás como infiltrando de alguna manera por algunos huecos para tener un lugar ahí con tu pareja. No. Migaja. Exacto. No, vos lo que tenés que sentir es decir, bueno, este es mi espacio en la pareja. Ujú. Preferiría tener más espacio, pero este es el mío. No es que me meto por un hueco en un lugar por cualquier... No, este es el mío. ¿Cuánta información le dio Sí. con la frase metiéndome en un hueco? Sí, claro, bueno, es que la manera de decirlo indica un montón. Claro. Cómo se siente ella, cómo se mete uno por un hueco, arrastrado por lo general. Incómodo. Jairo, Incómodo, mañana ¿no? justo me suspendieron una reunión, te puedo ver de 9 a 11 9 y si querés. 5. No, estoy a full en la radio a la mañana, no puedo. Ah, son dos huequeros. Bueno, mira que la semana después la tengo a full, ¿eh? Eh, No, pero es eso, Claro. es una manipulación, es eso. Che, vos estás a disposición todo el tiempo del otro. Yo No. creo que me gustó algo que le dijiste que. Yo creo que hay un punto medio, porque ella evidentemente quiere estar con él, él no va a cambiar, o suponemos eso, ¿no? Como decimos, estamos tomando generalizando. Sí, Ella no lo importa, toma como- pero estamos hablando de un vínculo donde Exacto. alguien dijo, nos amamos, no es que él no me ama, yo no le importo. Nos amamos, pero tiene muchas obligaciones. Yo creo que no hay un ideal, porque su ideal choca con el otro ideal. Entonces, o él renuncia al laburo y no es feliz, o ella. Pero puede decirle, che, yo estoy dispuesto a estar menos tiempo del que yo necesito con vos, pero tampoco puedo estar en los huecos. Entonces, vos también haces un sacrificio y si vos me decís, pongamos ciertos momentos para tener, decir, no sé, son 3 noches que yo sé que tengo con vos, yo después algo así en una negociación si los dos quieren. pero Pero ¿O no? por supuesto, mira. Pero no es que los dos ganan, porque alguien va a perder. Pero eso pasa siempre. Los dos van a perder un poco. Eso. Si pierde uno solo, ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque aparece el que cede soy yo, ¿no? Claro. Claro. Y entonces ya uno se coloca en ese lugar de yo renuncio a las cosas para estar con vos. Es un buen lugar. Otra cosa es Es un plantear. buen- es un re buen lugar. Porque te es gusta jugarla, porque Ah. te da derechos después. Sí. Vale. Claro, Obvio. sí, porque él junta créditos a Manipulador. favor. Quedás en ventaja, por supuesto. Bueno, por Es eso. horrible Pero eso, el está bueno juntador eso. de ventaja de crédito para decir, No la juntes. bueno, ¿No te gusta? Deja. andá al cumpleaños que yo me quedo acá con los tres. Andá, pasá la bomba, me quedo acá con los tres. Pasala bien, Disfruta mucho. Disfrutá mucho que hoy viernes me quedo yo con los tres. Bueno,
Pero no Es está genuino. lindo eso. No, a mí lo pará. que no me va es que volva- se lleve dos. pero- a mí lo que no me va... No Che, lo si hago llevas Perfecto. y querés que pague el costo, llévatelo 3. No me quedes con uno, llévatelo 3. No, y la No. otra manipuladora de salida de pareja. No, ¿sabes que tengo que el cumpleaños de Juanita? Porque ella acaba de perder el papá hace 2 meses y es el primer cumpleaños que. ¿Vos querés ir al cumpleaños? ¿Vos querés ir al cumpleaños? Ah, ¿querés? Sí. Pasa vos un querés año, que no no sabés lo que hace un pague año se le nadie. murió el papá. Pero vos querés ir al cumpleaños. Que Me estás- Jorgito va a estar Jorgito, que se acaba de No. separar, está muy triste. Juliana es la que me donó el órgano cuando yo estaba muy mal. Y ahora se va de joda y yo no. Bueno, pero pará. Más allá de que a veces es cierto que hay lugares donde uno tiene que estar. ¿Sí? Por ahí alguien te dice, mira, yo prefiero quedarme de verdad con vos, a pasar la tarde, mirar una serie, mirá, está lloviendo, el día está horrible, pero es mi amigo y está en un momento difícil. Y su cumpleaños, yo no voy a dejar de ir. O sea, mis ganas son 0, pero en este momento no, es ahí donde tengo que estar. A veces es sincero, otras es un poco manipulador, ¿no? Pero yo creo que este lugar, esta sensación de sentirse relegado en una pareja es espantosa. Y no puede llevar a ningún buen lugar. ¿Por qué? ¿Siempre Porque es si- del otro o puede ser yo en general necesito mucho afecto, ¿viste? Alto Bueno. mantenimiento, necesito afecto, atención, cosas, hay momentos... Mira, ¿entendés? cuando vos no te sentís perdón, satisfecho con lo que recibís, puede ser porque recibís poco o porque pedís demasiado. ¿No? A veces hay alguien que no hay nada que le alcance. ¿Y quién es el no hay juez nada de que la- pedidos? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién es el juez de pedido para saber si soy yo que necesito mucho afecto o vos que me das muy poco? Bueno, hay algo en la evaluación de la pareja, ¿no? Claro. O sea, porque si yo digo, Para mira, mí sos vos, me das muy poco. bueno, déjamelo evaluar. Pues si yo digo, mira, lunes no estoy, martes no estoy, miércoles no estoy, jueves lo veo un poquito por la tarde. Sí, viernes pero no viniste, estoy. pero estás pensando Bueno, en otra tienes cosa. razón, Andy, tienes razón. Ahora sí digo, mira, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ceno en casa. ¿Sí? Los martes y jueves a la tarde salimos y compartimos y jugamos al pádel juntos. No le di permiso para que hablen de mi relación. ¿No? Bueno. Bueno. En pero ese decís, caso- ¿dónde? Ahora ceno en casa todos los días. ¿Dónde no hay tiempo en este vínculo? Claro. Es demasiado lo que pide. O sea, ¿qué querés? Que renuncie a todo y No. me Vos atornille a tu lado. estás, pero estás pensando en otra cosa. Siento que no estás. Siento que venís y cumplís un horario. Porque pero también podés no estás. estar y estar interesado. ¿Puedo Porque hablar de la también pareja de un amigo que Estás tapado, perdón. justo para esto? Y mandás preguntas, mandás consultas. Che, ¿cómo estás? O sea, podés estar tapado de Tu cosas, mujer pero no estás es un interesado. oyente, Jairo. No, lo mío es irrecuperable. Mandás preguntas. No, yo solamente le pasé a un amigo, por eso les digo, que por ahí el ¿Tu amigo novio... que dejó el noticiero de la el noche y novio ahora de la está oyente- y te siguen planteando lo mismo? ¿Ese? No. El planteo que me hacían, yo ¿Cómo está siempre la espalda, supe amigo? que tenían razón, siempre supe que tenían razón y había algo que yo no estaba pudiendo manejar, que era ser feliz, básicamente. No lo estaba logrando y lo estaba tapando de laburo. Entonces, en un momento, la charla... No podés ir a las 10:55 con eso. Bueno, la charla en un momento se fue todo el tiempo diciéndole, tenés razón, tenés razón, tenés razón. En un momento, ¿qué hacemos con la razón? Porque tenía la razón, pero era no era compatible una pareja con la forma de vida que llevaba. Entonces, Sí. por ahí estaría bueno, por ahí esto es, ahora pasa el filtro de Rolón, pero digo que ella le pregunte a él si él está siendo feliz con esta vida que tiene tan ocupada. Por ahí se da cuenta que él no está siendo feliz con esa vida tan ocupada que tiene y matan 2 pájaros de un tiro, que seguramente Sí. es una frase que los psicólogos no usan. No, pero a ver, Psicóloga sí. es Mi posible. psicóloga usa la de para ganar hay que perder. Tomá. Sí, porque ve los videos de Rolón. Tu psicóloga ve los videos de No, Rolón y cuando te me tira preguntaste vos, una boludo. frase de mi psicóloga te dije esa después de que las parejas son parejas. Pero mira, es que es posible que el otro recapacite, que el otro ponga en valor el vínculo, porque a lo mejor si vos no lo hablás yo no sabía que te sentías relegada. Todo bien. O sea, yo pensé que este horario que teníamos, suponete, mi jueves a la mañana, excepto que esté de gira, son intocables. Porque es el único momento que yo veo a mis nietas. Entonces no me importa que me llame quien me llame y que me ofrezca lo que me ofrezca. No. Pero no las tengo relegadas al jueves a la mañana y es el único hueco donde van a ver a su... No, es el espacio que pudimos construir para estar juntos. ¿Sí? Más no puedo, pero lo esperan,
la más grande, ¿no? La más chiquita recién nace, pero está allí esperando. Hoy es el día que viene el abuelo, y agarramos y salimos y desayunamos juntos, y cuando no, soy yo el que llama y le explica, mirá, voy a estar de viaje, esta semana no te voy a ver, listo, pero después, digo, no la tengo relegada, al contrario, la priorizo en el espacio que puedo, lejos de estar relegada, y no es un hueco. Es un espacio que valoro mucho. Pero un hueco es como, viste, una trinchera, un lugar lleno de barro en medio de una montaña, sucio, apretado. No es un hueco, es un espacio que trato de embellecer Pero ¿quién lo más que se puede. define si la alcanza o no? En el caso de tus nietas son chiquitas, Bueno, pero en caso de ella, La pareja es otra cosa. Y bueno, el otro define, mirá, todo bien. eso con parece esto, un hueco. Pero así lo vivo yo, y hay que respetarlo porque es el registro subjetivo de ella, Exacto. de esa persona. Entonces lo que vos tenés que decir, mirá, tener esta charla no es un hueco. O sea, es el espacio que tengo y no sabés cómo lo valoro y no sabés cómo lo cuido. Esto es un espacio nuestro. Bueno, el otro puede decir, bueno, ok, no me alcanza, yo necesito un poco más. Bueno, puedo, no puedo, ¿a qué tengo que renunciar para que nuestro espacio sea mayor? Bancátela un poquito más, que estamos luchando por esto y te prometo que, cómo se cede. Muchas veces uno tiene esta conversación con su pareja. Vos te asombraría. No lo digas. No, porque ¿sabés qué? Porque tengo miedo de que se malinterprete de quién hablo. No lo digas. No. Porque iba a hablar de alguien Ya genérico sé. a quien atiendo, pero como algunas personas de las que atiendo son muy públicas, tengo miedo que se crean que es esa, Claro. y no otra que es tan pública como esta, pero que no corresponde. Exacto, no lo digas. Entonces no lo voy a decir. Cuando era presidente y festejó el Bien, y le sacaron una foto. no lo digas. Pero ¿sabés quiénes tienen esto? Pues total, esto es muy general. Digo, las parejas de los futbolistas. Claro. ¿Entendés? Sí, ok, lo vendieron a Tanzania, a Y Grecia. tiene que adaptarse. Y tengo que ir, te agarrás, soy No, yo la justo que a se Grecia. muda. Ah, a Grecia sí, a Turquía. Sí, digo, no soy digas. yo la que se muda, soy, ¿entendés? Sí, Soy es yo la verdad. que me tengo que adaptar, la que tengo que cambiar a los chicos de colegio, vos estás todo el día concentrando. Pero ahí Digo, no son bueno, una pero regla hay de acuerdo. juego. Claro, pero digo, si Jairo se hace futbolista hoy, por ahí la mujer de Jairo dice, che, te banqué que te levantes a las 4 de la mañana, no te banco, que te vayas a ir a otra. Ahora, si desde que conocí futbolista, en mi edificio vivía un futbolista. Sí. Y me encontré con la mujer del gimnasio. Y después un día digo, no lo vi más ni a él ni el auto. Claro, leí en el diario, lo vendieron no sé dónde. Sí. Y ella fue con él, Por ahí evidentemente. a los 9 meses te venden de nuevo y te tenés que volver a mudar. Claro, pero digo, no sé, ella salía con él, sabe cómo es. O si es una futbolista femenina y pasa lo mismo, digo, Sí. pero yo estoy con vos, sé cómo son las reglas. Y bueno, ahora otro tema es, che, es verdad que hablamos de esto, un día no me lo banco más. Me Bueno, pasa. ¿por qué? Porque las reglas no son inmodificables y para toda la vida, Andy. A lo mejor lo que yo pienso que me voy a bancar, no me lo banco después. Claro. A lo mejor pasaron muchos años y cuando acepté esto éramos vos y yo. Y ahora somos vos, yo y 2 chicos. Claro. ¿Entendés? A lo mejor, bueno, cuando acepté esto, mis viejos eran más jóvenes y ahora tengo a mi mamá enferma y yo no quiero estar a 10.000 kilómetros. Y vale también Por querer cambiar. supuesto que Y vale. además, No, y acepté esto pasa. cuando eras futbolista en Argentina y pensando, bueno, capaz que te venden a Italia y ahora te vendieron a Rusia. No sé si quiero vivir en Rusia. Claro. ¿Entendés? Bueno, por ejemplo, claro, entonces, digo, hay muchas cosas que evaluar todo el tiempo, pero sí es imprescindible correrse del lugar donde uno siente que solo tiene un hueco en el que está relegado para su pareja. Porque tener una pareja, al menos una pareja que funcione de un modo sano, es sentirse amado. ¿Sí? Y nadie se siente amado En un hueco. en un hueco y relegado. ¿Entendés? A veces uno llena ciertas cosas también con palabras y con actitudes. Digo, yo cuando me voy de gira me cargan a veces porque paramos a 500 kilómetros a tomar un café y me dice, sí, ya sé, vas a llamar a Cintia. Obvio. Lo primero que hago cuando bajo el coche, hola amor, ¿cómo estás? Estamos acá, paramos a tomar un café, ¿qué hiciste? ¿Estás todo La bien? participar. Bueno, salís hoy. No te dice Cintia, ¿estás todo el día con Martín? No. Con Martín toma mucho café conmigo. No, No la pero participa, bueno, está o chequeando ya a ver qué está está, haciendo, si es ya un llegué al tóxico. hotel, quédate tranquila, que salimos de la ruta, que llegué bien, vos estás bien, saliste, no importa. Y construir espacios de comunicación igual cuando la situación te obliga a tener una distancia física, porque la distancia física no necesariamente es una distancia emocional, como la cercanía física no implica que estés emocionalmente cerca de alguien, como veíamos recién
recién en el caso Bien. que nos planteó un oyente. Viven en el mismo lugar, viven en el mismo departamento, están emocionalmente lejísimos. Lejísimos, perdón. Tachen la S. Amigos y amigas, a ver, mensajes, no en vivo, pero algún mensaje, pero respuesta express si tiene, Rolón, así no se queden con la gana de que le digas algo, una orientación, que sea anda a terapia. Dale. Le puedes decir, pero te lo dijo Rolón, a ver, dale. Bueno, esta pregunta es para Rolón. Es saber si existe la magia para volver a conectar con mi hijo desde el disfrute y el amor, sin miedo, después de haber atravesado una situación muy complicada con su salud. Bueno, me imagino que tal vez las situaciones de salud complicadas te acercan a los hijos, no te alejan. Digo, por lo general, cuando tenés un hijo que está enfermo, estás muy cerca, no muy lejos. Estás conteniendo, estás apoyando. No es que te borraste y lo dejaste tirado en un hospital. Fuiste al hospital todos los días, dormiste con él, hiciste... Yo no creo que haya una distancia. No, pero por eso ya dijo desde el disfrute. Dijo, para reconocer desde el disfrute. Bueno, por eso digo. Claro. Pero lo primero que hay que entender es que ya hay una cercanía. Para que aparezca el disfrute, digamos, no hay una magia. No hay una magia. Sí hay posibilidades de trabajar sobre el tema, pero no es mágico. Implica un esfuerzo, implica incomodarse, implica trabajar con miedos. Porque a lo mejor no disfrutas porque después de que tu hijo tuvo una enfermedad, sobre todo si fue grave, estás todo el tiempo temiendo. Sí, temiendo. ¿Entendés? Entonces, tu hijo ya no es alguien con quien tener placer, es alguien del quien estar preocupado todo el tiempo. Y ese es el lugar del que hay que sacarlo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un lindo lugar. Porque también de eso el chico aprende. ¿Y quién soy yo? Soy aquel por el que todos se preocupan. Entonces después, no te enojes cuando tenga una pareja y espere que esté todo el tiempo pendiente de él. Qué novio difícil va a ser eso. ¿No? Exactamente. Entonces, justamente, hay que pelear contra esos temores, pelear contra esa angustia anticipatoria de que algo ocurra y empezar a conectarse desde un lugar distinto. Pasa mucho también cuando las parejas donde uno se enferma y el otro toma un rol medio maternal. Y después es, bueno, ya estoy bien. No, fíjate. Y ya no querés ser maternal porque cuando estabas internado en un sanatorio estás bien. Y después es, estoy bien ya, pará, no sos mi mamá. Bueno, pero hasta, ¿entendés? Bueno, pero a ver, las parejas todo el tiempo van y vienen de lugares, Andy. Tu pareja muchas veces es tu mamá, tu amiga, tu amante. Depende de la situación. O sea, si vos pasás un momento, tuviste una pérdida muy tremenda, tu esposa te acompaña, te abraza, te contiene, ejerce un cierto maternazgo en esto de ser quien te cuida. Listo, ¿qué tiene de malo? A veces lo ejerces vos con tu pareja. Digo, maternar no quiere decir porque es mujer. Los hombres también maternamos en esto del abrazo y el cuidado. Y en otro momento le decimos, che, todo bien, pero ya está, pasó 1 año y medio. Deberías estar un poco mejor. ¿Qué pasa que no puedes resolver? Ya está, dejaste de maternar y te pones en un lugar más de par. Y por momentos, bueno, tenés relaciones sexuales y sos amante. Uno va pasando por los distintos roles en esto, ¿entendés? Digo, y no hay que tener miedo a eso. A veces corresponde uno, a veces corresponde el otro rol. Bien. El problema empieza cuando te equivocas de rol. Por ejemplo, cuando sos siempre madre o padre y le querés decir al otro todo el tiempo lo que tiene que hacer. Te estás equivocando, ¿eh? Pero dejá, como vos no me das nunca importancia, amigo, vos sos un vital. Vos haces lo que querés. Jairo, cuando te lo dice Jairo. Claro, bueno, te trato como un adolescente rebelde, ¿viste? Eso pasa. Bueno, hay que 10 tener... veces te dije. 10 veces te dije. Sí, Que te vayas a claro. bañar. No, bueno. Que tenés Lo un mínimo, olor bárbaro. chicos, lo Harry. mínimo. Hacé la mochila, mi amor. ¿Sabes si es el hijo? Bueno, Soy el director de la escuela, déjame de joder. Le mando un beso a Camilo, un amigo de Elena que está con él. El padre me dice que está escuchando la radio y dice, ¿qué hace el papá de Elena en la radio? Ay, qué lindo. Me encanta, un beso. Hay más mensajes de gente que quiere que hablar con el papá de Malena y Lucas. Y Lucas, sí, dale. Hola, soy Adriana Córdoba. y los veo todos los días, en especial los miércoles. mira. Yo quería preguntarle a Rolón por qué desde que me jubilé hace 3 años no puedo parar de hacer cursos y actividades que ahora se me han convertido en una obligación y me estresa.
Bueno, a ver. Es una pregunta muy puntual que hace a esta persona en particular, ¿no? Y no la conocés Es difícil, tanto, no la conoces, claro. pero pensemos en Tiremos algo. un genérico. Digo, a mí no me parece mal que alguien cuando se jubila y tiene tiempo, ocupe ese tiempo en cosas que le interesan. Porque si no te vas a deprimir. Excepto que te interese quedarte en tu casa, leer, hacer música, no sé, mirar la tele, pero porque te gusta mucho. Pero si no, a mí me parece bárbaro. Ahora, cuando hago un montón de cursos, no puedo tener un espacio libre, es porque hay algo que te asusta en esa soledad, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar. Y además hay un mecanismo bastante común, que es degradar aquello que es placentero en algo que es obligatorio. Entonces a vos te gustaba ir los jueves a jugar al fútbol con los pibes y ahora hoy es jueves y no tengo que ir a jugar porque si falto, viste, con uno menos no se puede jugar. Entonces, pará, esto era para que disfrutaras. No Bueno, muchas veces una manera con la cual el ser humano se garantiza la infelicidad es degradar aquello que da placer y transformarlo en una obligación. ¿Y por qué queremos garantizarnos la infelicidad? Porque tenés una pulsión adentro que se llama... Pulsión de muerte. Exacto, que todo el Para tiempo está ganar hay que buscando que perder. sufras, que todo el tiempo está buscando que la felicidad o el disfrute sea imposible. Entonces, como todos lidiamos con eso... ¿No hay podemos que... mandar a mierda pulsión de muerte y listo? No. Sí podemos trabajar para que esté bajita, para que moleste poco, digamos. Erradicarla a cero es imposible, sos un ser humano. ¿Hay que distraerla para que esté por otro lado? No, la mejor herramienta para combatir la pulsión de muerte es el placer. Entonces, porque donde entra el placer no entra la pulsión de muerte. Y donde entra la pulsión de muerte no entra el placer. Entonces, como se excluyen, intentá hacer cosas que te den placer. Leer, estar con tu familia, caminar, hacer deportes, ir a la cancha, no sé, hacer origami, trabajar en algo que amás, si podés. Bueno, todas aquellas cosas en las que vos estás creativo y placentero. Te sacan de la pulsión de muerte. Exactamente. Me gusta. Último mensaje para el licenciado Rolón, siendo las 11:10, dale. Hola, buen día. Mi pregunta para Rolón es: ¿cómo te das cuenta que estás con alguien por costumbre y no por amor? ¡Qué final tenemos! Y nos dieron las 10 y las 11 y las tenemos! 12. Siempre pasa. ¿Cómo te das cuenta que estás por ahí que no estás por ahí ¿Le vamos a dejar pasar? por costumbre No. y no por amor? Todos te miramos a vos, tu amigo. ¿cómo está? Porque es un chiste que siempre pasa eso. Pero lo vamos a dejar pasar. por Ah, costumbre. no lo escuché, no lo escuché. No, porque es una No costumbre. importa, no lo digas. No lo escuché, pero la cara es No, bueno, a ver, suele ocurrir. Digo, en respaldo del chiste de José, digo, es algo que ocurre bastante a menudo. No escuché chiste. Esto, no importa, Ah. pero No, que siempre pasa eso, porque siempre pasa eso, dijo él. como diciendo que por Lo llamamos- costumbre. Lo llamamos Ah, el chiste de José porque somos buenos. y Harry pidió el bar. Y Harry, Harry pidió Harry el dijo, bar. profesora se está copiando. Claro. Vamos a decirle el chiste de José y listo. Listo. Ah, el chiste, José. Pero digo, No, bueno, el es tema algo, es- es algo llama bastante más habitual de lo que parece. Digo, ¿por qué? Porque hay veces que pasa el tiempo y uno transforma a la pareja en familia, lo cual no está mal, pero casi en familia de origen, Claro. no en la familia que se elige. Vos no elegís Es a como tu tenés papá un y a tu hermano, mamá, como pero tenés tu una papá, pareja sí. tenés tu pareja. Sí. ¿Por qué? Porque hace 10 años, 15 o 20 o 30 que estamos juntos, Correcto. ya es familia. Y entonces uno no se pregunta todo el tiempo cuánto quiero, qué tiene que hacer para sostener el vínculo con su madre, con su papá. Bueno, es un vínculo que viene dado, puede ser bueno o malo. Ojalá uno se preguntara qué puedo hacer para relacionarme mejor con mi padre, con mi madre, con mi hermano, porque siempre hay conflictos, ¿no? Pero a veces, bueno, uno los da por eternos solo O sea, porque uno- son primarios. Uno no va a dejar nunca de ser el hermano. No, Haga lo pero que hay haga. padres e hijos que pasan años sin hablarse, hay hermanos que se pelean. O sea, los vínculos son siempre difíciles. Claro, pero el título está. El título No lo está. vamos a perder como lo puedes perder con una pareja. Claro, pareja podés no serlo, ¿no? Y entonces me parece que ese es el punto en el que alguien tiene que preguntarse, yo podría no estar en pareja con esta persona. Pero quiero. ¿Quiero o no quiero? ¿Estoy acostumbrado? ¿Me estoy ¿Y sintiendo está mal placer estar en esta por pareja? costumbre, capaz? ¿Cómo? Capaz, ¿está mal estar por costumbre? Según lo que ¿Te hace decís. feliz estar por costumbre? Según lo que No, no desees. sé, digo, pasan tantos años, se vuelve un poco pragmático también Bueno, el vos no amor. sabés pero no sabes qué difícil que es cuando alguien reacciona que está por costumbre y no quiere, y tiene que hablar con el otro que está por costumbre y Y quiere. claro, Claro, quiere y... por eso. ¿Qué? ¿Qué ¿Por me qué? planteás? Hace 15 años Porque, que estamos pero, pará, juntos. pero Sí. además, ¿nos llevamos mal? No.
¿Nos peleamos? Claro. No. ¿Nos falta algo? No. ¿Somos felices? Entonces, No. Bueno, no, por ahí el otro dice, yo soy feliz así. Y hay uno que dice, pero yo no. Porque hay algún detalle, porque hay algún sueño que no quiero compartir con vos, porque No, vos se sí degradó sos algo en el orden del Vos sí deseo. sos feliz. Vos sos feliz, pero no te estás dando cuenta que no es eso. Vos estás aburrido, que es otro tema, pero no por mí. Bueno, Bueno, en tu vida, dejá el laburo. Te estás confundiendo, no me dejes a mí, dejá el laburo. El aburrimiento es una de las formas más profundas de la infelicidad. Por eso, pero estás aburrido con el laburo, con tu vida, no con tu No, el tu pareja trabajo me está bien. encanta. A mí me encanta mi trabajo. Yo soy feliz cuando llego al trabajo. No soy feliz cuando entro a esta casa. Mudémonos. Venís con eso desde que vas al psicólogo, le Que no dice. entiende metáforas, ¿no? Típica, empezás a ir al psicólogo. Empezás a ir al psicólogo y venís con eso. Y venís con esa bolsa. Sí. Es buena igual, Fue buena. Un negacionista, un negador. Negador serial. Sí. Amigos, el licenciado Rolón vuelve a la calle Corrientes, si querés verlo, presenta su aclamada obra, Palabra Plena, la obra que conmueve al país. 12 y 13 de diciembre, Teatro Nacional. Este diciembre pasado te vimos, ¿no? Ahí. Claro. Es divino el teatro. Sí. Claro. En el Estaba Nacional estuvimos, no, en el llenísimo. Ópera. No, fue en el Ópera. En el Ópera. Ah, en el estuvimos. Ópera. Este Ahora va a año estar en hacemos Teatro Nacional. El Nacional. Sí, sí, Son sí. las últimas funciones del año, creo. Últimas funciones del año, En entradas esa por fecha. sistema PlateaNet. Sensacional éxito, últimas funciones del año. 12 y 13 de diciembre. Nunca voy a olvidar porque vi la obra de Rolón al lado de Emilia y Duki. Sí, ¿te acordás? Sí. Y entonces le digo a Emilia, mi hija, ¿quiere escuchar tus canciones? Son un poco... Fuertes. Me dijo, y la letra, fíjate, sí, como que me dio a entender que están un poco subidas de tono. Como que Te autorizó a bloquearle sus canciones. Entonces, claro, yo le dije a Elena, le dije, Emilia, me dice, pero no podés, cuando te entra Emilia, no podés suspenderlo. No podés controlar que escucha. Esto te lo conté. Yo siempre le digo, bueno, esto con Flor dijimos, no va a escuchar este tipo de canciones y pone un Paw Patrol, no sé qué. Un día en el cumpleaños de ella había esto lo conté al aire, no me acuerdo si lo conté al pero ya aire. sé lo que va a haber pasado. Había como un juego y dije, bueno, hoy pongo Emilia porque, ¿entendés? Es un juego, dije, están todas las compañeras. Todos sabía. Estallaron Pero todos no es que los sabía. chicos. No, Elena sabe todas las canciones, nunca la cantó delante mío, sabe todas las canciones. Dije, pero ¿cómo? Y chao, dije. Ya es fue. adolescente, te felicito. Sí. Le diste el diploma de No me adolescente. felicito. al adolescente. No, todas las letras, no de Emilia, de todos, sabe todas las canciones que vos le ponés otras, pero olvidate. Sí, te excede. Ay, Rolón. 11, 15 minutos, iremos a verlo. 12 y 13 de diciembre, Teatro El Nacional, entradas por PlateaNet. Ahí está. Gracias, Rolón, por venir. A ustedes, como siempre. Gracias Bien. por recibirme. Amigos, en el bloque que viene Pero quiero Estela, un una aumento. psicóloga. ¿Cómo? Yo quiero un aumento. ¿Un aumento? No me alcanza, Andy. Entiendo que no te alcanza. ¿Sabes qué? No hay ningún psicólogo que pueda ocupar tu lugar, así que voy a bajar mi sueldo y te lo voy a dar. Nah, si soy tan importante para vos, quédate tranquilo. No vas a pasarla mal vos por mí. Dejémoslo así. Dejémoslo así mejor, gracias. Manipulado. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Te quiero, ya tengo el préstamo del banco, voy a cumplir mis deseos. Sacá tu préstamo personal en Banco Patagonia y pagalo en hasta 60 cuotas. Banco Patagonia, vos y lo que querés.